Dios les bendiga, amada iglesia. Nos encontramos hoy grabando el segundo mensaje que por esta vía vamos a estar compartiendo con todos ustedes en este tiempo donde nos encontramos en nuestra nación en cuarentena y muchas naciones de la tierra se encuentran pasando por esta pandemia, lo cual ha obligado a muchas naciones, incluyendo la nuestra, a decretar esas medidas de que todos estén dentro de sus casas y de que las personas puedan estar resguardadas mientras pasa esta pandemia, y nos ha llevado a tener que dar estos mensajes por estas vías, por vía de WhatsApp, por vía de YouTube y las diferentes redes por las cuales estamos compartiendo el mensaje. Hoy nos encontramos haciendo este segundo mensaje y quiero compartir una palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá, a todo Judá. Y se pusieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Te pido en el nombre de Jesucristo, Padre amado, que tu Espíritu Santo pueda ungir mis labios para que sea como tu boca, y que tu palabra sea revelada a los corazones de cada persona que escucha este mensaje a través de las diferentes redes sociales, y que esta palabra pueda edificar nuestras vidas y pueda llevarnos a crecer en la fe y a centrarnos en tu propósito eterno, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, derrumba todo argumento, toda altivez que se levante en nuestra mente contra tu conocimiento, y lleva a cabo nuestros pensamientos a tu obediencia en Cristo Jesús, y que hoy podamos recibir tu palabra en nuestros corazones. Amén y amén. Bueno, mis amados, hoy quiero compartir un tema que he titulado Actitud en medio de la pandemia. Actitud en medio de la pandemia. Más allá de el problema que está azotando, que está golpeando las naciones de la tierra con esta pandemia del COVID-19, lo más terrible que ha estado aconteciendo ha sido el temor, el terror que ha estado invadiendo e inundando a las personas a nivel mundial, y nuestra nación no se ha escapado de eso. Unas naciones más que otras han sido fuertemente golpeadas con esta pandemia, como es el caso de Italia, que ha pasado a ser el primer país ahorita con contagios, superando aún a China. Le sigue ahorita a España en segundo lugar, y así varias naciones en Latinoamérica, Ecuador, en especial la ciudad de Guayaquil, ha pasado a ser
la primera ciudad en contagio y en muerte en Latinoamérica. Y oramos por nuestros hermanos en Ecuador para que el Señor los cura con su sangre, el Señor en su gracia y su misericordia pueda traer sanidad, pueda traer restauración y también pueda traer ayuda a todas las personas que están pasando por este momento tan difícil que están viviendo nuestros hermanos de Ecuador y sobre todo de Guayaquil. Pero más allá de esta situación de la pandemia, que no solamente ha enfermado, sino ha golpeado la economía mundial, muchas personas están siendo afectadas, la economía mundial está siendo afectada por esta situación, porque la gente encerrándose en casas ha traído también situaciones donde han dejado de producirse en la nación, y esto ha traído que muchas personas no están teniendo el sustento para poder vivir y están pensando hasta cuándo será este tiempo, hasta cuándo durará esto. Hay quienes piensan que se va a extender más tiempo la cuarentena social, y hay más el temor del morir de hambre que el de morir de la enfermedad, y muchos también están siendo golpeados con problemas de crisis en sus hogares, en sus casas, de depresión emocional, de que caen en situaciones de crisis emocionales, etc. Y esta situación de pandemia ha afectado a muchos en diferentes áreas, en diferentes partes, pero sabemos que esto no es la primera vez que pasa. De hecho, hace exactamente 100 años hubo también una pandemia que fue a través de la gripe española, que trajo un mayor nivel de mortandad en el mundo entero, que tampoco tuvo cura. También las medidas sanitarias fueron muy parecidas a las de ahorita, y sencillamente así como empezó esta gripe española, la que llamaron la gripe española, hasta que culminó, nunca hubo respuesta de qué fue lo que la causó y cómo. Sencillamente, así como vino, así se fue, dejó el rastro de muertos que dejó hace 100 años, y 100 años después se está repitiendo la historia ahora con esta conocida como el COVID-19. Ahora, ¿qué actitud debemos tomar nosotros como iglesia? ¿Qué actitud debemos tomar como iglesia, como hijos de Dios, ante esta situación? Porque es un tipo de enfermedad donde a nivel de la medicina no tiene cura, no han podido crear ninguna vacuna. La creación de cualquier vacuna tardaría mucho tiempo para la crisis que hay ahorita, que se está necesitando. Y la gente, como dije al principio, está en terror. Hay un psicoterror inundando las redes sociales, donde inclusive la iglesia no ha escapado de este terror y se han encerrado en sus casas, inclusive hasta el punto donde han olvidado muchas veces que la soberanía de Dios está por encima de todas las cosas. Y es una de las cosas que tenemos que ver precisamente entre las actitudes que debemos nosotros tomar en este tipo de situaciones. Porque lo primero que tenemos que entender es que si el mal viene a nosotros, Dios está sentado en su trono y Él es soberano. Si el mal viene a nosotros, Dios está sentado en su trono y Él es soberano. Porque voy a centrarme en el versículo 9 para dar mi enseñanza hoy. Y vea que el versículo 9 dice: si mal viniere sobre nosotros. Si mal viniere sobre nosotros. Esto lo está diciendo el pueblo de Israel. En un momento donde estaba siendo cercado por el ejército de Moab, por el ejército de Amón, para destruir. Era un ejército físico que venía a destruir al pueblo de Israel. Y vemos allí cómo el rey tuvo temor, y el rey junto con el pueblo comenzaron a pregonar ayuno. Consultaron a Jehová, hicieron pregonar ayuno a todo Judá. Todo el pueblo de Judá entró en ayuno, en oración. Y allí, mientras estaban en ayuno y oración, el profeta que se encontraba en ese momento estaba allí junto con el rey, y estaban todos allí orando, estaban ayunando, estaban orando. Y dice allí en el versículo 5 que Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén. Y dice: en la casa de Jehová delante del atrio nuestro, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista?
Dios nuestro, ¿no echaste tus moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniera sobre nosotros. O sea, cuando comienza Josafat a orar y a clamar, él dice algo muy importante antes de que empiece a decir, si mal viniere sobre nosotros. Si tú estás permitiendo que este mal venga no solamente sobre el mundo, sino que afecte aún al pueblo de Dios, lo que está haciendo aquí Josafat es primero reconociendo la soberanía de Dios, porque está diciendo, Dios nuestro, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? O sea, ahí es lo que tenemos que entender, y es que aunque tenemos promesa de que ninguna plaga tocará nuestra morada, aunque tenemos promesa de que Dios nos protegerá, aunque tenemos promesa de que caerán 1000 y 10,000 nuestra esta, mas a nosotros no llegará. Sin embargo, si el mal viniere también sobre el pueblo de Dios, tenemos que entender que Dios es soberano. Dios es soberano. Dios está sobre todas las cosas. Porque quizás estamos viendo que la enfermedad está tocando las puertas de muchas personas, pero aunque oramos y confiamos en que Dios protegerá a su pueblo, que Dios protegerá a su iglesia, pero ¿podría pasar que esta enfermedad también tocara al pueblo de Dios? Claro que sí. ¿Podría pasar que esta enfermedad también tocara a los cristianos? Claro que sí. Ahí lo dice, si el mal viniese sobre nosotros. O sea, si el mal viniese sobre nosotros. Tenemos que entender que nosotros, el pueblo de Dios, a pesar de que tenemos promesas de parte de Dios, y a pesar de que Dios ha declarado que Él está con nosotros, sin embargo, eso no nos exime de que muchas veces el mal toque a nuestras puertas. No solamente de un coronavirus, el mal familiar, el mal emocional, el mal de cualquier otro tipo de enfermedad que no sea el COVID-19, el mal económico. O sea, no es la primera vez que un cristiano dice, pasé por pruebas económicas, pasé por un problema familiar donde casi me divorcio, donde mi hijo estaba sumergido en las drogas y casi lo pierdo, pasé por una situación terrible. O sea, no es la primera vez, entendamos que el mal ha tocado también a nuestras puertas, pero también sobre eso hemos visto que hemos salido adelante de la mano del Señor Todopoderoso. El Señor está con nosotros, Él es soberano, y si aún Él permite, o sea, la promesa es que Él nos protegerá, pero si Él permite que la plaga toque tu morada, si Él permite que el mal toque tu morada, si Él permite que cualquier problema toque tu vida, tu familia, entiende algo, Dios es soberano, Dios está en los cielos, Dios sigue reinando, y aunque a veces no entendamos por qué el mal puede tocar nuestra vida, lo que sí tenemos que entender es que nada sucede en la vida de los hijos y de las hijas de Dios si no es por su soberana voluntad, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito para el cual Él nos ha llamado. Tenemos que entender que Dios es soberano y que aún muchas veces el mal puede tocar nuestras vidas. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Jesucristo nunca prometió que no nos pasaría nada malo, pero dijo que Él estaría con nosotros, que Él nos daría la victoria y que en medio de cualquier mal que nos toque atravesar, de la mano de Dios saldremos adelante. Yo quiero que tú recuerdes por cuántas situaciones difíciles te ha tocado pasar. No digo solamente antes de conocer a Cristo, porque de por sí cuando conociste a Cristo ya fue la mayor victoria de tu vida, pero aún como cristianos seguimos muchas veces pasando situaciones difíciles, donde quizás un mal económico ha tocado a tu puerta, donde quizás un mal de enfermedad ha tocado tu vida, donde quizás un problema matrimonial ha tocado a tu hogar o con tus hijos. Pero si tenemos a Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro lado, tenemos asegurada la victoria. El mal estaba tocando al pueblo de Israel, porque Dios no evitó que dos grandes ejércitos los rodearan para destruirlo, pero Dios sí se aseguró de darles la victoria en medio de esta batalla. Porque hay algo que tenemos que entender. No estamos exentos, como dije hace rato, de que algún mal pueda venir sobre nuestra vida. Pero lo importante es saber que Dios es soberano. Dios sigue siendo Dios. Dios está por encima de cualquier virus, No podemos decir, ¡ay! ¿Ahora quién podrá ayudarnos? Mira lo que está pasando. Dios se olvidó de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros.
Aún esto que está pasando en el mundo entero está en el control de la mano de Dios. Está dentro de la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito? Dios lo sabe. Pero yo he podido ver y he podido observar que mucha gente que no estaba buscando Dios en estos tiempos lo está buscando. Que mucha gente que le predicamos y le tocamos la puerta y no quería saber nada de Dios, ahora se están pidiendo que oremos por él. Ahora se están pidiendo que, ahora si quieren venir a una célula, quieren venir, quieren que le hagamos un hogar de paz. Así como hay gente que ha cerrado sus casas, los hogares de paz por el terror, hay gente que porque tiene temor a Dios y sabe que estas son cosas de los últimos tiempos, está pidiendo que les hablen, que les visiten, que les oren por ellos. Hay gente que está anhelando, y yo sé que después que pase esta situación, viene un mayor crecimiento en las iglesias y el valor del reino va a ser una de esas iglesias donde va a venir una gran cosecha porque Dios lo prometió y Dios lo hará. Y así sea a través de este mal, aún lo malo Dios lo tuerce para bien, en beneficio de los hijos y de las hijas de Dios. Así que no tenemos por qué caer en temor, por qué caer en terror. Porque más allá del problema de la pandemia, el problema es el terror en el que ha caído el pueblo de Dios. Donde el pueblo de Dios se ha encerrado y está con gran terror de que si eso viene y que no me visite, que no venga, de que no puedo salir. Porque no, hermano, Dios tiene el control de tu vida. Ninguna enfermedad te tocará, pero si te tocase, de la mano de Dios saldrás adelante. De la mano de Dios podrás vencer. Y de la mano de Dios podrás ver la victoria y serás un testimonio de cómo Dios te dio a ti la victoria sobre todas las cosas. Amén. Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo en ese versículo 9 es que dice, cuando dice, si el mal viniere sobre nosotros, dice, espada de castigo o pestilencia. ¿Está hablando de qué? De pandemia, de enfermedad, peste, pestilencia. Y esto que está pasando en el mundo entero es pestilencia. Entonces dice, si ese mal puede ser en forma de espada de castigo, o sea, de una prueba, de una disciplina, de una guerra. Ahorita estamos escuchando de que probablemente viene una invasión sobre la nación. Estamos orando porque eso no suceda, pero puede suceder. Estamos orando porque no vaya a desatarse una guerra civil aquí en nuestra nación, pero puede suceder. Estamos orando porque no suceda. O sea, el mal puede venir en forma de espada. El mal puede venir en forma de pestilencia, como lo estamos viendo ahorita a través de esta enfermedad, de esta pandemia. El mal puede venir en forma de hambre, que también está golpeando. Entonces, si nos damos cuenta, dice espada, pestilencia o hambre. Está dando tres formas allí. Y yo creo que las tres están de alguna manera amenazando nuestra nación. Está siendo amenazada con la pestilencia, está siendo amenazada con espada, o sea, con un conflicto bélico interno y externo. Y está siendo amenazada con hambre, porque cada vez hay más escasez y cada vez hay más personas que están en crisis económica. ¿Eso qué me quiere decir a mí en segundo lugar? Que el mal puede venir de diferentes maneras. El mal puede venir de diferentes maneras. Y la actitud que debemos tener, si en primer lugar, es de saber que Dios es soberano y que aunque el mal pudiese venir sobre nosotros, Dios tiene el control. La segunda actitud que debemos tener es no acostumbrarnos al mal. No acostumbrarnos al mal. Porque el mal puede venir de muchas maneras. Pero muchas veces nosotros lo que tenemos temor no es al mal que está aconteciendo, sino a la novedad del mal que está aconteciendo. Lo voy a explicar. Cuando yo estaba en mi adolescencia, recuerdo que en la iglesia donde me congregaba, cuando mi abuela me llevaba de adolescente a la iglesia, hay una película que pasaron en esa época que se llamaba El infierno ardiente. Y esa película, cuando yo la vi, yo lloré, no pude dormir en varios días, y era un adolescente de 12, 13 años, y estaba grave, no podía dormir, era terrorífica. Me acuerdo que esa película la llegamos a pasar en la calle, frente a donde vivía mi abuela ya en 23 de enero, y recuerdo que la mayoría de los jóvenes contemporáneos con nosotros pasaron llorando, incluyendo a mis primos, todos mis primos, que no querían nada con Dios y se habían dejado de la iglesia, pasaron llorando, aceptando a Cristo. Muchos vecinos pasaron llorando, aceptando a Cristo, cuando vieron esa película llamada El infierno ardiente. Yo recuerdo que años después, en este mismo lugar, cuando mis hijos estaban en esa edad de la adolescencia, yo conseguí la película muy vieja,
para ya este tiempo, es muy vieja, conseguí la película y muy emocionado le dije a mi esposa y me dijo, vamos, esta película es tremenda, esta película a nosotros nos hizo llorar, pasamos aterrorizados. Y cuando la estábamos viendo, me acuerdo que en primer lugar ya yo no la vi tan terrorífica, no la vi tan terrorífica. Y mis hijos la estaban viendo y decían, ¿qué tiene de terrorífica esta película, papá? ¿Por qué? Claro, hoy en día las películas de terror son mucho más terroríficas, tienen más efectos especiales, son mucho más sangrientas, y entonces ya la mente se ha adaptado a eso. Entonces ya lo que antes nos parecía terrorífico ya no nos parece terrorífico, nos hemos acostumbrado al mal. De hecho, cuando tú ves una película de terror hoy en día y la ves la primera vez, quizás ese día saltas del mueble, saltas de la cama, te asustas y estás ahí y pegas grito y aquello, pero ya cuando la ves por segunda, tercera vez, hasta con palomitas la ves. Hasta te sirven tus palomitas de refrescos y ves allí, hasta te ríes. ¿Por qué? Porque la mente se va adaptando a lo malo. ¿Por qué te explico esto? Porque hay cosas que están matando más a la humanidad que el coronavirus. Hay cosas que están matando y el mundo no se ha parado por eso. Hay más gente muriendo en mi nación y en muchas naciones por problemas de diabetes que lo que están muriendo por el coronavirus. Son millones de personas que al año mueren de diabetes. Son millones de personas que están muriendo por problemas renales. Y tenemos grandes problemas en la nación con los problemas, con la diálisis, con los centros de diálisis y los centros asistenciales. Hay millones de personas que están muriendo por problemas renales, por problemas donde no hay antivirales, para la gente que está sufriendo de problemas de SIDA, para la gente que está con cáncer y no hay, ni siquiera hace años que no hay en el país, no hay para los tratamientos de quimioterapia. Hay gente que está muriendo de la tensión año tras año, miles de personas muriendo en nuestro país de problemas de tensión porque no consiguen cómo pagar los antihipertensivos, porque precisamente no les da, porque o comen o compran medicina. Hoy en día los ancianos de nuestra nación con la poca pensión que cobran, o se compran una harina pan y medio kilo de queso para tratar de comer con eso todo un mes, que es imposible, o se compran la pastilla para tensión que necesitan y la otra pastilla, si es que le alcanza para la segunda pastilla que a lo mejor toman, no solamente para tensión sino para otro problema que tienen, y hasta ahí se les fue el dinero. Entonces es más la gente que está muriendo por no poder ni siquiera tener la capacidad de comprar su medicina para algo tan vital como es el control de la tensión, que la gente que muere por coronavirus. No, eso sin hablar de la cantidad de gente que en nuestro país semana a semana siempre salía en la prensa, la cantidad de muertes por violencia. De gente muriendo por atraco, por muertes violentas, por la cantidad, toda la semana siempre nuestra prensa nacional, a nivel de la prensa, a nivel de los medios de comunicación, siempre el saldo es rojo de 200, 300 muertos, nada más en la ciudad de Caracas, semanalmente por muertes violentas. Mucho más de lo que está matando el coronavirus. Hasta ahora en Venezuela, la cantidad de muertos son, si vi las noticias esta mañana, 7 muertos. Y llegamos a 150 contagiados, de los cuales ya 50 han salido de la enfermedad victoriosa, y hasta ahora solamente 7 muertos. Pero yo no veo que en ningún momento hayan dictado una cuarentena, todo el mundo en sus casas, por las 200, 300 muertes que semanalmente hay en Venezuela, nada más que en la ciudad de Caracas por muertes violentas. Yo no veo que hayan tomado medidas extraordinarias por la cantidad de muertos que ha habido por problemas de tensión, por problemas renales, por problemas del corazón. No, eso sin contar la cantidad, quizás no en Venezuela, pero sí en otras naciones, la cantidad de abortos. De cómo millones al año, millones de niños son asesinados, y no por algo involuntario, sino porque su propia madre ha decidido matarlo. Y no veo el mundo deteniéndose para luchar contra esto. Por el contrario, veo al mundo abogando y deteniéndose a favor de luchar para legalizar el aborto. Y es más la gente que muere al año por aborto legalizado y no legalizado
que por lo que esté matando la pandemia. Pero son cosas a las que nos acostumbramos. Son cosas a las que ya las vemos normal. Son cosas donde ya vemos normal que maten a alguien, que aborten, que se haya un aborto, que sencillamente veamos como nuestros niños están siendo totalmente bombardeados en su mente con la ideología de género, lo cual están matando a la siguiente generación. Y ya es normal ver en todas las series de televisión, en todas las películas, aún en las series de Disney, donde pasan niños gay, niñas lesbianas, en las series de Disney. O sea, cómo están matando a las generaciones con la ideología de género, pero el mundo no se detiene por eso. Porque nos hemos habituado al mal. Y estamos en los tiempos, como dice la Biblia, donde ya estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces es malo que como iglesia nos reunamos para orar y clamar por la sanidad del mundo, y nos pueden hasta meter presos los pastores por eso, pero no es malo que esté legalizando el aborto, no es malo que quiera legalizar el matrimonio homosexual, que destruya la familia, y no es malo, ya es normal, ya digamos que se vuelve como normal la cantidad de gente que está muriendo por diabetes, por hipertensión, por problemas renales. Eso ya es normal. No se detiene el mundo por eso. No se detiene el mundo por eso. Pero dicen que un pequeño virus está trayendo muerte en los países, inmediatamente la gente se detiene, la producción se detiene, el mundo se detiene, lanzan leyes extraordinarias, lanzan la Fuerza Armada a la calle. Pero es más las muertes que hay, repito, por otras cosas, que ya se han hecho parte de nuestra vida cotidiana, que por el bien. No nos acostumbremos al mal. La gente tiene más terror de lo que es nuevo, porque la gente está aterrorizada porque esto es nuevo, pero aquello que ya es viejo lo ven como normal y nos adaptamos al mal, y no es la actitud que debemos tomar. La actitud que debemos tomar es siempre rechazar el mal, siempre guerrear contra el mal en cualquiera de las formas que venga, en cualquiera de los matices que venga. Tenemos que tener una actitud como hijo de Dios de siempre saber que debemos vencer el mal con el bien. La Biblia dice sencillamente que no nos cansemos de hacer el bien, que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos el mal con el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo nos echaremos. Entonces no podemos permitir que esta situación del coronavirus haga que el pueblo de Dios se encierre aterrorizado en las casas y se haya olvidado de que tenemos el poder del Espíritu Santo y somos la luz del mundo y la sal de la tierra y la voz de la esperanza para el mundo que está en terror, diciendo: Cristo vive, Cristo está a las puertas, el Señor viene pronto y Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero lo tercero que tenemos que tener en cuenta y no olvidarlo, dice el mismo versículo 9, dice que si el mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, hambre, dice: nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Siempre que usted ve que el pueblo de Israel se enfrentaba a algún mal, ya sea pestilencia, ya sea hambre, ya sea guerra, siempre la actitud era la misma: presentarse delante de Dios, presentarse en la casa de Dios, a clamar y a buscar el rostro de Dios para que Dios respondiera de los cielos. Por eso en estos tiempos tenemos que entender que la actitud que tenemos que tomar como iglesia es que ahora más que nunca necesitamos clamar, necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos interceder. Yo les quiero leer, por ejemplo, una pandemia, bueno, no pandemia, pero sí una pestilencia de mortandad, porque no digamos pandemia porque no fue mundial, pero que sí azotó en ese momento el pueblo de Israel. En Números capítulo 16, después de la rebelión de Coré, y después de que Dios hizo que la tierra se abriera y se tragase a Coré y a todos los que se habían rebelado
juntamente con él, que se están rebelando contra Moisés y Aarón. Después, al otro día, el pueblo de Israel se levantó nuevamente contra Moisés y Aarón. Y en el versículo 41 dice, del número 16, versículo 41 dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Comenzó como una plaga de mortandad que Dios envió en su furor para consumir a todo el pueblo que después de la muerte de Coré, de la rebelión de Coré y su gente que murieron y se lo tragó la tierra, al otro día quisieron el resto del pueblo levantarse otra vez contra Aarón y Moisés. Y dice el versículo 47: entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Dice que los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos que ya habían acabado de suceder el día anterior por la rebelión de Coré. Nada más que por esa mortandad. 14.700. Imagínense ese número alarmante en una nación, en un país, que ya van 14.700 muertos. Dios nos libre, Dios nos guarde, Dios nos guarde de esa cantidad de muertos. España ya lleva casi 10.000 muertos. Yo vi esta mañana que España lleva casi 10.000 muertos ya. Italia, no recuerdo ahorita cuál es el número de muertos, pero creo que está por casi cerca, porque si está en primer lugar que España, debe estar casi cerca. Aquí fueron por esa mortandad, sin meter los que habían muerto el día anterior, nada más que por esa mortandad, por esa pestilencia, por esa plaga que soltó Dios en su furor para castigar a los rebeldes, 14.700. ¿Qué fue lo que detuvo la mortandad? ¿Qué fue? Porque la mortandad iba a ser mayor, la mortandad iba a ser más grande. Dios había decidido destruirlos a todos. ¿Qué fue lo que paró la mortandad? La intercesión de un hombre. Dios le dijo a Aarón: toma el incensario. El incensario es la representación de las oraciones, porque se ponía incienso y se quemaba incienso, y eso subía delante de Dios, y era la representación de las oraciones. Apocalipsis dice que las oraciones son como ese incienso que llena la copa del Señor. Y el incensario lo tomó Aarón por orden de Moisés y le dijo: corre, ponte en medio del pueblo, entre los que están muriendo y los que quedan vivos. Escúchame, la plaga venía matando, la gente estaba cayendo. La gente dice que por el coronavirus la gente en la calle se desploma. Bueno, era algo así, que la gente se estaba desplomando, pero muertos, de una vez muertos, no era moribundo, caían muertos de insopato. Y corre Aarón con el incensario, y a riesgo de su propia vida, a riesgo de que la plaga lo matara él también, él se tira con el incensario, clamando a Dios, mientras Moisés estaba también postrado, clamando a Dios, y en lo que se tira, la mortandad cesó. Cuando llegó donde estaba Aarón con el incensario, se detuvo la mortandad y los demás prevalecieron vivos. Eso es lo que Dios espera de la iglesia. Eso es lo que Dios espera de nosotros.
Que esa es la actitud en medio de esta situación. No es escondernos aterrorizados, es saber que la solución la tenemos en la iglesia, y es que la iglesia debe doblar sus rodillas, la iglesia debe levantar las manos al cielo, manos santas, clamando, rogando a Dios, poniéndonos entre los que están muertos y los que todavía estamos vivos, para que cese la mortandad, para que cese el hambre, para que cese el castigo, para que cese la violencia. Porque no estamos solamente el coronavirus, esto es lo que nos va a llevar a la iglesia a despertar la oración, pero la iglesia debe tener como estilo de vida el ayuno, la oración, la intercesión, para que Dios mire a su pueblo. Porque según la Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y se convirtiese en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios espera en este tiempo que la iglesia, que es la que tiene el incensario, la iglesia que es la que tiene el clamor, la voz que sube delante del trono de Dios, se ponga entre los que están muriendo, para que clamemos no solamente por Venezuela, para que clamemos por Ecuador, para que clamemos por Italia, para que clamemos por España, para que clamemos por Estados Unidos, así muchos estén en contra del norte. Tenemos que clamar, nosotros no podemos tomar posiciones políticas ni partidarias. Nuestra función es ser intercesores y ponernos entre los que están muriendo, entre los que están vivos. Porque no solamente los que están muriendo por el coronavirus, los que están muriendo por el pecado, los que están muriendo por las drogas, los que están muriendo por la violencia. Por colocarnos allí y clamar e interceder para que cese la mortandad, para que cese la muerte, para que cese la violencia, para que cesen los abortos, para que cese la plaga del COVID-19. Esa es la actitud. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9 dice: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ¡ay, Señor Jehová! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. La maldad había llenado la tierra, y aún el mismo pueblo de Dios se había pervertido. Y Dios siempre castiga la maldad. Acuérdense los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde cuando Abraham, que era otro intercesor, intercedió por Sodoma y Gomorra, intercediendo por esas dos ciudades tan terribles como era Sodoma y Gomorra. Dios le dijo: el pecado de Sodoma y Gomorra ha clamado a mí desde la tierra. Yo recuerdo hace años un mensaje de mi pastor que se llamaba Cuando el pecado clama. ¿Sí? Cuando el pecado clama. Nosotros como iglesia clamamos a Dios por misericordia, por bondad, por protección, por provisión. Pero el pecado, cuando el pecado es mucho sobre la tierra, el pecado clama a Dios por justicia.
clama a Dios por juicio. Y dijo, el pecado de Sodoma y Gomorra ha subido hasta mi presencia, ha clamado ante mí. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos seremos como Sodoma y Gomorra. Que en los últimos tiempos la gente llamaría a lo malo bueno y a lo bueno malo. Al aborto bueno, al matrimonio homosexual bueno, a la ideología de género bueno, pero a los valores de la familia malo. A lo malo bueno y a lo bueno malo. Que seremos como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y estaríamos como los tiempos de Noé pregonando y nadie escucharía ni creería. Y estos son los tiempos, amada iglesia, como lo dije en mi mensaje anterior. Pero estoy completamente convencido de que Cristo está a las puertas. Y una de las cosas que cuando el pecado comienza a inundar la tierra, cuando el pecado es demasiado sobre la tierra, Dios necesita, o mejor dicho, no es que Dios necesita, sino que es inevitable que el juicio de Dios venga. Porque cuando el pecado es mucho, viene el juicio de Dios. Porque el pecado necesita ser castigado. Y la paga del pecado es la muerte. Pero lo interesante es que dice, y comienza por mi casa. Porque el pecado es tan terrible que también ha pervertido la casa de Dios. Ha pervertido el pueblo de Dios. Donde el mismo pueblo de Dios también ha caído en los mismos pecados del mundo. Y el mundo está como está porque la iglesia está en pecado. Porque la iglesia es el termómetro de la ciudad. Entonces nosotros... La Biblia dice que es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Y si comienza por su casa, con dificultad los de su casa se salvan, ¿qué quedará para los del mundo? Dios no puede juzgar al mundo si primero no juzga a su casa. Pero dése cuenta que antes de que salieran los destruidores a destruir, Dios mandó a que se pusiera una marca en la frente de los intercesores. Dios le dijo, pon primero una marca antes que salga a destruir. Dijo, pon una marca en la frente de aquellos que claman y que gimen de día y de noche por las perversidades, por el pecado y por la maldad que hay sobre la tierra. Dios siempre a los intercesores les pone una marca. Y en medio de esta situación que estamos viviendo, en medio de esta mortandad, en medio de esta pandemia, la actitud que debemos tener como iglesia es la de convertirnos en intercesores. En que como Aarón nos coloquemos con el incensario. En que como Abraham intercedamos aún por aquellas naciones que están en pecado. En que clamemos por las iglesias, en que clamemos por la ciudad, en que clamemos por nuestra comunidad. En que nos coloquemos levantando la intercesión. Que en vez de estar perdiendo el tiempo en nuestras casas, estemos en nuestras casas orando, clamando e intercediendo. Porque esa gente que está intercediendo por la maldad y por la muerte y por lo que está pasando en el mundo, Dios les pone una marca especial. Dios les pone una marca especial y dice, esos son para mí especial tesoro. Eso, cuando venga la mortandad, en esas casas la mortandad no los tocará. Porque son gente que está intercediendo, no solamente por ellos, sino que está intercediendo por toda su comunidad, por todo su barrio, por sus vecinos, por su nación, por las naciones de la tierra. Es la actitud. Mire lo que dice también al final de este mismo versículo 9 de 2 Crónicas 20. Dice, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Ya conmigo, el nombre del Señor está en esta casa. Nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Toda enfermedad tiene que rendirse a los pies de Jesucristo. Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Dice, nos rendiremos delante, nos postraremos, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. A causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. En toda la historia que siempre vemos en la Biblia, siempre, cuando el pueblo se volcaba a Dios, cuando venía un avivamiento sobre el pueblo de Dios, siempre vemos dos elementos comunes. Uno, que era Dios quien estaba en control y era Dios quien hacía todas las cosas y era de Dios su perfecta voluntad todo lo que estaba pasando. Y era a Dios que tenía que clamar el pueblo. Pero lo segundo, que era común, es que siempre venía primero una tribulación. Venía siempre primero una gran prueba, mortandad, guerra, etcétera, hambre, situaciones difíciles. Son dos elementos comunes. Siempre antes de que viniese un avivamiento,
Y entiéndese por avivamiento que la gente se volviera a Dios, porque eso es avivamiento. Avivamiento es cuando la gente empieza a volverse a Dios. Eso es el verdadero avivamiento. No el temblar, el hablar en lenguas, el que la gente se caiga. No, eso no es avivamiento. El verdadero avivamiento es cuando la gente comienza a volver su corazón a Dios, como cuando Pablo predicó y aún los brujos trajeron sus libros de brujería y los trajeron y los quemaron todos, y fueron muchos los que se convirtieron ese día a Dios, como va a suceder en estos tiempos también. Yo lo creo. El avivamiento es cuando la gente comienza a volverse a Dios, y hasta los brujos, los hechiceros se convierten a Dios, los malandros, los pranes, todos se convierten a Dios. ¿Y qué es lo que vemos que es común? Siempre que venía un avivamiento y que el pueblo se volvía a Dios, habían dos cosas comunes. Uno, que era a Dios a quien clamaba, que era a Dios que se volvía, y que era Dios quien estaba en control de todas las cosas, y que era Dios quien respondía a esa oración. Y dos, que siempre antes de que eso pasara, había una gran tribulación, había una prueba, había algo terrible que pasaba, había una prueba terrible. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Yo lo que veo es que lo que viene es un gran avivamiento. Que después de esta pandemia, lo que viene es un avivamiento no solo en Venezuela, sino en las naciones de la tierra, donde la gente se va a estar volviendo a Dios en medio de la pandemia y después de la pandemia, donde la gente se va a volver a Cristo, va a clamar a Cristo, porque en medio de la tribulación se volverán a Dios. Pero es necesario que la actitud de la iglesia en medio de la pandemia es ayunar, es clamar, es interceder para que Dios nos oiga, porque ahí dice: y clamaremos a ti y tú oirás y salvarás. No podemos clamar ante el gobierno, no podemos clamar ante los entes de los estados, de las alcaldías. No podemos poner nuestra esperanza en que van a venir los rusos, los chinos a salvarnos, o que van a venir los americanos a invadir. Nuestra esperanza está en Jehová. Nuestra esperanza está en Dios. Él nos salvará. Él nos proveerá lo que necesitamos. Él hasta ahora nos ha provisto y nos seguirá proveyendo. Él nos ha sanado y nos seguirá sanando. Él nos ha libertado y nos seguirá libertando. Dios seguirá siendo Dios por encima de todas las cosas. A Él clamaremos y Él nos oirá. En el mismo libro de Números, en el capítulo 21, ya con esto voy finalizando. Número 21, versículo 4 dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Sabe? De ahí viene el simbolismo de la medicina. Si usted ha visto el simbolismo de la medicina, es un asta de madera con dos serpientes que la cubren y que se ven. Eso tiene toda una historia de dónde viene eso. No voy ahorita a dedicarme a contarle esa historia. Pero si usted ve, precisamente el símbolo de la medicina es eso: es un asta con dos serpientes que se cruzan. Y cuando la gente se enferma, corre a la medicina. ¿Okay? Aquí el pueblo se rebeló nuevamente contra Dios, murmuró contra Moisés y Aarón, y dijeron: nos sacaste de Egipto para morir en este desierto. Y no solamente eso, dijeron: tenemos fastidio
de este pan tan liviano. ¿Cuál era ese pan tan liviano? El maná que todos los días caía del cielo, con el cual Dios alimentaba al pueblo. Ese maná representa la palabra. Ese maná es Jesucristo, que es el pan de vida, que es la palabra vida. Ellos tenían fastidio de ese pan tan liviano. Por ahí vi un video que está circulando en las redes muy bueno, donde hay un cristiano que vive, hermano, vamos para la iglesia. No puedo porque tengo mucho trabajo. Hermano, vamos para la iglesia. No puedo, varón, porque es que tengo que lavar el carro. Hermano, vamos para la iglesia. No puedo, varón, porque tengo que hacer mercado. Hermano, vamos para la iglesia. No puedo, varón, porque es que tengo que hacer tal cosa. O sea, siempre una excusa. Y ahora, cuando está la situación que estamos viviendo, en el video, aparece el mismo hombre que varias veces el cristiano lo invitaba a la iglesia. Le dice, varón, vamos para la iglesia, que necesito ir para la iglesia. Le digo, ay, hermano, la iglesia está cerrada. Ore en su casa. Ore en su casa, porque la iglesia está cerrada. O sea, la gente durante mucho tiempo ha tenido fastidio de este pan tan liviano. Hay gente que ha rechazado el pan de vida. Hay gente que ha rechazado a Jesucristo, la palabra de vida. Y lamentablemente aún hay cristianos que muy poco se congregan, muy poco se involucran en el discipulado, en la célula, porque para ellos es más importante otras cosas que este pan. Lo ven como un pan liviano. O sea, no es importante la palabra, el predicar la palabra, el aprender la palabra, el estudiar la palabra, el oír la palabra para que crezca su fe. Casi no se congregan, no se involucran en la célula. Tienen fastidio cuando se les habla de la palabra, cuando se habla, y tengo que ser discipulado, y tengo que pasar por escuela de capacitación de estilo, nivel 1, nivel 2, y después que viene escuela, ay, pero ¿por qué? Tienen fastidio de este pan tan liviano. No les fastidia otras cosas, les fastidia este pan tan liviano. Cuando se enferman, buscan la medicina. Cuando tienen problemas, buscan las cosas humanas. Cuando tienen situaciones difíciles, buscan todo lo humano, pero ni siquiera buscan la palabra. No conocen versículos que hablen de sanidad, no conocen versículos que hablen de prosperidad, no se saben versículos, no tienen la palabra en muy poco, Aquí, cuando la serpiente los mordía, empezó mucha gente a morir por esa serpiente, lo cual también representa también otra pandemia. Pero esta pandemia, o mejor dicho, esta epidemia, porque no era pandemia, esta epidemia, esta muerte era por causa de serpientes que los estaban mordiendo, veneno que entraba a su cuerpo y los mataba. Y Dios le dijo, cuando el pueblo clamó, Dios le dijo, hazte una serpiente, la pones en un asta, y cuando la gente sea mordida por la serpiente, vaya y vea esta serpiente que está en esta asta, y cuando la vea, no morirá. Dice Juan capítulo 3, versículos 13 y 14, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí en el Nuevo Testamento, el evangelista Juan refleja las palabras que Jesucristo dijo. Jesucristo habló de esa serpiente y habló de que la serpiente que Moisés levantó en el desierto, así como la levantó en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de la resurrección de Cristo, cuando resucitaría después del tercer día, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el versículo 16, el que sigue, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envía a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve con él. ¿Qué está diciendo? Que la gente, cuando era mordida por la serpiente, tenía que correr y ver esa serpiente y no moría. Y esa serpiente representaría a Jesucristo cuando sería levantado como una serpiente, como Moisés, entonces sería levantado al tercer día en su resurrección, para que todo el que vea a Jesús no muera, sino tenga vida eterna. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La gente está poniendo su mirada
es en la medicina, en medio de esta situación. Bueno, su mirada en la medicina, ¿qué van a hacer? Que hay que lavarse las manos, que hay que ponerse el tapaboca, que si se enferman entonces no hay cura, que creen la cura, que si... Y ahorita las redes están inundadas, todo el tiempo dicen, ya descubrieron la cura. La cura es que tomen limón caliente. Ya no es limón caliente, sino ahora échale bicarbonato. Ya no es con bicarbonato, sino que échale. Entonces la gente ya no sabe qué hacer. Entonces se disparan los precios de los limones, el bicarbonato, todo. Porque ya no, que ahora los médicos no sé qué, y las redes están inundadas de que todo el mundo está descubriendo la cura. Y todo es mentira. Ninguna cura ha sido descubierta. La gente está buscando, mirando a la serpiente de la medicina y no se da cuenta que tienen que mirar a Jesucristo, el que venció a la muerte en la cruz del Calvario. La gente tiene que volcar su mirada a Jesús. La gente tiene que volcar su mirada a Dios. Y en medio de esto que estamos viviendo, hay que levantar las manos y poner la mirada en el cielo y clamar al Señor. Señor, tú nos oirás y tú nos salvarás. Nuestra mirada no está puesta en la medicina, no está puesta en ningún gobierno que nos va a solucionar el problema, no está puesta en ningún gobierno extranjero que va a venir a ayudarnos. Oh, y ahora ¿quién podrá defendernos? Pues tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Él es nuestro Salvador. Él nos oirá de los cielos y Él responderá y Él nos salvará. Tenemos que clamar al Señor y sabiendo que nuestra mirada está puesta en Dios, está puesta en Jesús, en nadie más. Él es nuestra esperanza de vida. Amada iglesia, es el tiempo de levantarnos a orar. Es el tiempo de tomar el incensario y empezar a clamar. Recuerda, hay promesa de que el mal no nos tocará, pero si nos tocase, si el mal viniese sobre nosotros, Dios es soberano. Dios está en el trono y Él estará contigo, y aún de este problema Él te sacará victorioso también, como te ha sacado de muchos problemas. De la mano de Dios tendremos la victoria. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En segundo lugar, no te acostumbres al mal. El mal ha venido a tu vida de diferente manera y el mal puede venir de diferente manera, pero no nos acostumbremos al mal. Hay cosas más terribles que el coronavirus. Hay gente que está divorciándose, muriendo por diferentes enfermedades, muriendo por la injusticia, muriendo en las cárceles. Gente, nuestro sistema judicial es terrible, las cárceles son terribles. Los niños que desde pequeños caen en las drogas, son muchos los que mueren, son muchos los niños que caen en la delincuencia y que no llegarán ni siquiera a los 25 años por estar metidos en el mundo de la delincuencia desde tan temprano. La gente que está abortando, o sea, tenemos ahí que el coronavirus y hemos olvidado que hay males peores de lo que están atacando a la humanidad, y tenemos que nosotros entender que no podemos adaptarnos a lo malo ni llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno, y que bueno es que sigamos haciendo células, bueno es que sigamos haciendo hogares de paz, bueno es que sigamos reuniéndonos para orar, y malo es que sencillamente nos acobardemos ante esta situación. Lo que hagamos es que corramos y nos escondemos y ni nos asomemos, y tenemos en nuestras casas quizás versículos que dicen para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero entonces cuando vemos esto nos escondemos ahí y no podemos salir, y no podemos ir a la célula, y no podemos, no vengas a mi casa, no, que no puedo ir a la célula ni nada, porque es que, tú sabes, porque es que me puedo morir, me puedo contagiar. Y ese versículo que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces son palabras al aire. No, hermano, si Dios está con nosotros, Él nos librará. Y si no nos librase y tenemos que morir por la causa de Cristo, pues si así ha sido la voluntad de Dios, así será. Pero si no es la voluntad de Dios, inmortales somos hasta que hayamos cumplido el propósito de Dios en nuestra vida. Y no podemos dejar de predicar y de hacer la obra de Dios. Guardemos las restricciones, guardemos las recomendaciones, tengamos el cuidado de las medidas sanitarias, las tengamos, pero no podemos detener la obra de Dios. No podemos dejar que, si el mundo se detuvo, la iglesia se detiene. La iglesia no puede parar. La iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Y en tercer lugar, ahora es que la iglesia debe levantar su incensario del ayuno, de la intercesión y del clamor, y ponernos entre los muertos y los vivos, para que toda mortandad cese, para que clamemos a Dios y Él nos oiga, para que miremos a la serpiente que se levantó en el desierto, a Jesucristo, el que resucitó. Nuestra mirada está puesta en Él, porque de Él vendrá nuestro socorro, de Él vendrá nuestra ayuda, de Él viene nuestra sanidad, de Él viene nuestra provisión. Él sigue siendo Jehová Rafa, nuestro sanador. Él sigue siendo Jehová Jireh, nuestro proveedor. Él sigue siendo Jehová El Shaddai, del que dependemos. Él sigue siendo el que pelea por nosotros las batallas. Él sigue siendo Jehová Nisi, nuestra bandera.
Él sigue siendo el poderoso de Israel. Él no está muerto, Él está vivo y Él sigue estando en el trono. Nuestra vida está en sus manos. Iglesia, levantémonos. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de clamar y es tiempo de llevar nuestra voz de esperanza a nuestros vecinos, a través de la célula, a través de los hogares de paz, a través de la oración. Es tiempo de ser esos que en cada casa, que en cada hogar, levantemos el incensario de la intercesión para que la mortandad cese y para que la gente que está a tu alrededor vuelva su corazón a Jesucristo y venga el más grande y mayor avivamiento de nuestra historia antes de la venida del Señor. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo y pendiente por las redes, que en los próximos días estaremos dando las instrucciones acerca de las cadenas de ayuno y de oración e intercesión, que algunas las vamos a mantener y otras las vamos a ampliar, porque es tiempo de que la iglesia levante su voz al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, no permitas que el terror, que la cobardía y que el temor inunden nuestros corazones, sino que en medio de esta situación la iglesia se levante como un estandarte, como una antorcha en medio de las tinieblas para traer paz, sanidad y restauración a nuestra nación. Bendice a cada embajador del reino, bendice a cada uno de tus hijos y tus hijas que están allí, Señor, que están intercediendo, aquellos que se han levantado como intercesores. Pon una marca especial sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus casas, porque son los intercesores que, aunque haya venido mortandad y que haya venido destrucción, tú tienes bajo una protección especial a aquellos que de día y de noche están intercediendo por la paz, por la salvación y por la sanidad de la nación. Amén, Señor, amén y amén. Dios les bendiga.